Sistema Informativo de Canal 1 presenta CMI Última Emisión. Primer tropiezo en negociación del salario mínimo. Quiebre en la inflación. Baja tendencia. El recaudo total en Colombia es muy bajo. Colombianos no pagan suficientes impuestos, dice ministro de Hacienda. Corte Constitucional tumba impuesto a bienes e inmuebles. Ministerio para la Defensa no podrá intervenir en procesos que investigue la JEP, dice Corte Constitucional. 0 y van 2. Diálogo gobierno y comité de paro termina sin acuerdo. Seguirán protestas. Gobierno anuncia beneficios a comerciantes afectados por paro. Candidatos a fiscal general de la Nación fueron escuchados por magistrados de la Corte Suprema. Escándalo por red de proxenetas que compran virginidad de menores. Así se vivió la huelga general en Francia por reforma pensional. Presidente Trump, camino a juicio político. Y en deportes se calienta la final Junior, ya está en Cali y América recupera al atacante Duván Vergara. Ilusión de hinchas, técnicos y jugadores por alcanzar la estrella 14 y romper el favoritismo de Junior. Con una impactante exhibición, el espíritu de la legendaria banda sueca ABBA revive nuevamente. Al final de la emisión los espero con los detalles de esta noticia desde el Museo El Chicó de Bogotá para hablar del origen del pesebre y de la importancia que tiene en la Navidad. Ya nos vemos. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Muy buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión. Con un desacuerdo entre los sindicatos y el gobierno por la cifra de productividad económica negativa presentada por el DANE, arrancó la negociación del salario mínimo para 2020. Este viernes seguirán las reuniones entre gremios, sindicatos y gobierno. En la primera reunión del gobierno, empresarios y sindicatos para negociar el incremento del salario mínimo para 2020, el DANE presentó una cifra negativa de productividad de menos 0,39, algo que de inmediato fue rechazado por las centrales obreras. La cifra de productividad que es negativa del 0,39 no fue aceptada por los trabajadores. La productividad laboral es fundamentalmente la cantidad de bienes o servicios que producen los trabajadores en un determinado periodo. Nosotros no estamos vinculando el salario mínimo con el tema del paro, ni de las marchas, ni de las protestas, no estamos vinculando. Esto es un tema único de la mesa de concertación. Entre tanto, los sindicatos anunciaron que en lo posible el lunes presentarán una propuesta unificada de incremento que podría acercarse al 10%. Estamos tratando de hacer efectiva una concertación entre nosotros para buscar presentarle una cifra unificada a la Comisión Permanente de Concertación. La Comisión de Concertación Salarial se reúne de nuevo mañana. Hace un año el incremento fue del 6% concertado, con lo cual quedó en 828.116 pesos. Quiebra la tendencia de inflación que venía al alza. Bajó levemente y quedó en 3,84% en los últimos 12 meses. En el mes de noviembre la inflación se ubicó en 0,10%, cifra inferior a la reportada en 2018 cuando se ubicó en 0,12%. En alimentos hubo una corrección muy importante y alimentos causó 7 puntos negativos de inflación. En lo corrido del año, la inflación se ubicó en 3,54% y en los últimos 12 meses alcanza el 3,84%. ¿Qué significa eso? Que tuvimos una pequeña corrección. A octubre teníamos la inflación en 3,86, a noviembre está en 3,84. Bebidas alcohólicas, recreación, restaurantes, alojamiento, agua y electricidad fueron los sectores con más peso. Tenemos un efecto dólar, tenemos un efecto de la implementación de la sobretasa de 4 pesos con su retroactivo también de 4 pesos por kilovatio. Santa Marta fue la ciudad con mayor inflación, mientras que Tunja se ubicó en terreno negativo. Los colombianos no pagan suficientes impuestos y la carga más alta la tienen las empresas. Eso fue lo que dijo el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. El jefe de la cartera de Hacienda aseguró que si bien la actual reforma tributaria mejoró la estructura impositiva, lo cierto es que las tasas aún son altas para empresas y bajas para personas naturales. Esta ley no resuelve todos los problemas. Seguimos con tasas inusualmente altas de tributación empresarial, no obstante los 20 puntos de reducción en el costo de uso, y eso es un problema que tendremos que ir resolviendo. Por su parte, el director de la DIAN no descarta que haya ajustes en el número de empleos para las megainversiones para que sean objeto de los beneficios tributarios. Exigimos precisamente para que esta ley realmente y este beneficio genere empleos, 300 empleos. En efecto, hay una proposición donde se quiere exigir
subir más los empleos. Estamos estudiando esta proposición. La próxima semana habría reuniones para diseñar la ponencia de las plenarias. La Corte Constitucional tumbó esta noche el impuesto a bienes e inmuebles que superan los 900 millones de pesos. La norma establecía el pago del 2% adicional por la venta de apartamentos, casas o lotes que no fueran predios rurales destinados a actividades agropecuarias. Para el Alto Tribunal, esta norma de la Ley de Financiamiento implica un trato inequitativo para los compradores y vendedores. Según la Corte, por el traspaso de un mismo inmueble, el impuesto se tendría que pagar varias veces, lo que aumentaría el valor de la propiedad indiscriminadamente. Pese a que la Ley de Financiamiento aún está vigente, este tributo que fue declarado inconstitucional no se podrá seguir cobrando y quienes ya lo pagaron no tendrán la posibilidad de pedir reembolso. Sin acuerdo concluyó hoy la segunda ronda de conversaciones entre el Gobierno Nacional y los promotores del paro. La semana entrante volverán a reunirse en medio de más protestas ciudadanas. Las posiciones del Gobierno Nacional y de los miembros del Comité del Paro parecen inflexibles, tanto que el presidente de la CUT dijo que hoy hubo retraso. Mientras el gobierno quiere conversar para conciliar, los promotores del paro quieren negociar de una vez. Pero nosotros no podemos obligarlos a ellos. El gobierno no los puede obligar a ellos. Y por lo tanto, ellos nos manifestaron que hasta que el gobierno acepte que es una mesa de negociación sobre los 13 puntos, no debemos seguir adelante. El paro no para, continúan las movilizaciones, adicional a lo del 10, el lunes vamos a tener plantón en el sitio de negociación del salario mínimo y el día que se vaya a votar la reforma tributaria vamos a realizar una toma de Bogotá. El gobierno solicitó que los promotores del paro expliquen cada una de las propuestas contenidas en el pliego de peticiones de 13 puntos. Específicamente queremos conocer a profundidad cada uno de estos temas para poder responsablemente abordar una discusión de modo que se puedan producir resultados que ayuden a resolver los problemas que tiene Colombia y las angustias de mucha de la población colombiana hoy. Los indígenas anunciaron la llegada de más guardia a Bogotá, entre 1.000 y 2.000 hombres. Y en ese sentido vamos a seguir en Minga Nacional, ahora vamos a estar en Minga Navideña y por supuesto vamos a estar presentes en todas las acciones que correspondan a este gran ejercicio de paro nacional. El próximo miércoles a las 2 de la tarde volverá a reunirse frente a frente delegación del gobierno y delegación del Comité de Paro Nacional. El presidente Iván Duque anunció hoy la creación de una línea de crédito para los comerciantes que hayan resultado afectados por hechos de vandalismo durante las marchas y protestas de las últimas semanas. Con la advertencia de que no permitirá que ningún comerciante pequeño se vea afectado en esta temporada navideña como consecuencia de los actos de saqueos y de bloqueo que se han presentado en las últimas 2 semanas, el presidente anunció una línea de créditos subsidiados para los damnificados por estos desmanes. Entonces se va a habilitar esa línea de crédito en una tasa supremamente cómoda, con unos plazos también cómodos para ellos y por supuesto orientado a que puedan solventar lo que han sido las pérdidas de los últimos días. Yo quiero hablarle a esos pequeños comerciantes, aquí estamos con ellos. No solamente han tenido el apoyo de las autoridades para enfrentar el vandalismo y el pillaje, sino que ahora les habilitamos esta línea que espero les ayude en estas circunstancias. Muchísimas gracias. El presidente Duque habló durante la ceremonia de ascenso a subtenientes de 214 alféreces de la Escuela Militar de Cadetes en Bogotá, donde destacó el compromiso de las fuerzas militares y la policía en defensa de la Constitución y la ley para darles tranquilidad a los colombianos en las calles. Ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia se presentaron los 3 aspirantes a ocupar el cargo de Fiscal General de la Nación: Clara María González, Francisco Barbosa y Camilo Gómez. Los candidatos expusieron su experiencia y proyectos para mejorar el desempeño de la institución y luego respondieron 6 preguntas de los magistrados de la Corte. Francisco Barbosa aseguró que se debe luchar contra la corrupción para que casos como el de Odebrecht no queden impunes. Que quiero ser un fiscal de la gente. Quiero ser un fiscal que le da la posibilidad no solamente a la justicia, no solamente al país, sino también a la Corte Suprema de Justicia y a la Sala Penal de esta Corte, la tranquilidad de que con mi nombre habrá moderación, habrá tranquilidad, pero habrá firmeza en las decisiones que se tengan que tomar. El segundo en hablar fue Camilo Gómez, quien aseguró que apoyará la labor de la Justicia Especial para la Paz. La única manera para que funcione correctamente la implementación de la paz es que hay una colaboración armónica, que dejemos atrás discusiones. Ya la JEP hoy existe, ustedes saben, porque es público, que no estuve de acuerdo con la creación de la JEP.
Pero hoy eso es lo que nos manda la Constitución y eso es lo que debemos proteger. Finalmente, Clara María González propuso crear una unidad especial que se encargue de investigar los abusos contra mujeres. Los delitos que afectan a las mujeres, el feminicidio, la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, entre otros delitos, para lo cual propondré la creación de un grupo de abordaje de violencia de género y diversidad sexual. El próximo miércoles fue citada una sala extraordinaria para la elección del nuevo fiscal general de la Nación. En otra decisión, la Corte Constitucional sentenció que el Ministerio para la Defensa no puede intervenir en las investigaciones que adelanta la JEP contra policías y militares. La decisión fue adoptada por la Corte Constitucional al encontrar vicios durante su trámite en el Congreso, puesto que no pasó todos los debates que se requiere por ley para su aprobación. Según el alto tribunal, esta disposición no se discutió desde el principio del debate, sino que fue incluida cuando ya se habían surtido varios de ellos. Con esta decisión, el Ministerio de Defensa no podrá seguir interviniendo como parte en los procesos que adelanta la Justicia Especial para la Paz, potestad que le permitía participar activamente en el desarrollo de las investigaciones. En su momento, la norma fue creada argumentando que el Ministerio tenía derecho a intervenir en cualquier proceso que involucrara uniformados vinculados con crímenes derivados del conflicto armado. Una red de proxenetismo estaría vendiendo las virginidades de menores de edad. Eso lo denuncia la Fiscalía General de la Nación. Y Colombia sigue siendo el principal país de exportación de prostitución. Entre el 2014 y lo que va del 2019, la Fiscalía ha llevado a cabo cerca de 1000 investigaciones de trata de menores con fines de explotación sexual, de las cuales el 50% han resultado efectivas y han permitido realizar 112 condenas. Estas investigaciones han dejado al descubierto un brutal negocio de venta de niños y niñas a redes de proxenetismo. Las niñas colombianas, venezolanas y de distintas nacionalidades están participando en el comercio ilegal de sexualidades y de venta de cuerpos y virginidades, desafortunadamente, penosamente, en lugares en donde hay cultivos ilícitos y donde hay también participación de narcotráfico. Estas redes de prostitución salvajes están principalmente alimentadas por las propias familias de las niñas y los niños. Hay familiares que están atendiendo, digamos, las supuestas necesidades sexuales de adultos que pagan por sexo con niños venezolanos. Que mi delito era una cosa normal, que no estaba mal visto, cuando en realidad le hacemos más daño que un violador. Estas imágenes, que forman parte del documental El Proxeneta, realizado por la cineasta española Mabel Lozano, denuncia la realidad de un negocio multimillonario que solo en España mueve entre 5 y 8 millones de euros diarios, es decir, más de 30.000 millones de pesos. Colombia es el caladero de donde conseguir mujeres para la trata en nuestro país. Es decir, la trata se inició con las colombianas en el siglo pasado cuando ni siquiera este fenómeno estaba tipificado ni era un delito en nuestro país. En muchos casos, lamentablemente, son las madres de esas hijas que se quedaron aquí que las están trayendo a España para ser explotadas. El Proxeneta está narrado en primera persona por Miguel, el músico, dueño de algunos de los más renombrados macroburdeles en España. No es que sea corrupto el alcalde o putero, que sí, que los hay. Mira para otro lado, ayuntamientos, banqueros, notarios, toda esta gente, con las migajas que le dábamos, se conformaban para que todo esto funcionara. Familias de entornos muy humildes se acostumbran a que estas mujeres que están siendo prostituidas en España les envíen unas remesas de dinero. Con esas remesas de dinero, de divisas, son suficientes para que esas familias coman. Pero no solamente el hijo que esta mujer deja, el hijo, la mamá, el hermano, el cuñado, el marido, todos. Entonces se acostumbran de tal manera que cuando la mujer dice no, ya no puedo más, lo quiero dejar, es la propia familia que le dice, hijita, si tú eres muy joven, dele, dele. 18 años estamos en el puterío. Quizá no sepan cómo es la explotación tan extrema, ni la violencia a la que someten esas mujeres. Y esa es precisamente la historia de Lucía, una mujer colombiana explotada por Miguel y que al final termina cortándose las venas al ver que no tiene otra salida y siempre será una esclava sexual. Con Lucía a lo mejor estiré demasiado la cuerda. Tanto fue así, porque esa mujer se cortó las venas, pero de tajo, literal, de tajo, en el cuarto de baño del club. En otras noticias, Bogotá tendrá 4.000 viviendas nuevas en el barrio San Bernardo, uno de los más deprimidos del centro de Bogotá.
El barrio San Bernardo, ubicado en pleno corazón de Bogotá, cambiará de cara. Esto es renovación urbana de verdad. Estas calles y casas deterioradas serán demolidas para darle paso a torres de apartamentos. Son viviendas de interés social, la comercialización estará, pensamos, iniciándose el año próximo. Serán 4.000 viviendas de interés social que contarán con parques, plazoletas y ciclorrutas. Para el proyecto se necesitan 341 predios, de los cuales 48 ya han sido demolidos. La gran mayoría no están de acuerdo con el precio que se ofertó a los predios ni a las casas. Están pagando muy barato. El desarrollador del proyecto será la constructora Las Galias. Las primeras viviendas estarán listas en marzo del 2022. Huelga general en Francia. Cientos de miles de ciudadanos salieron a las calles para protestar contra la reforma pensional que impulsa el presidente Emmanuel Macron. Disturbios terminó la huelga general convocada en Francia por varios sindicatos de trabajadores que marcharon para exigirle al presidente Emmanuel Macron desista del proyecto de ley que reforma las pensiones. La policía intentó dispersar a los manifestantes que pedían a una sola voz la dimisión de Macron. Los más afectados serían los transportadores, pues esta nueva reforma les anularía o rebajaría algunas ventajas y prestaciones sociales que les permiten, por ejemplo, una jubilación antes de los 62 años estipulados. Por eso, cientos de personas acudieron a las calles de París para expresar su inconformismo con la reforma que se considera una amenaza para el estilo de vida francés. Los servicios de transportes ferroviarios y aéreos se vieron interrumpidos, pues los sindicatos de transportadores anularon la mayoría de las rutas. Profesores se sumaron al paro, por lo que muchas escuelas cerraron y la Torre Eiffel advirtió a los visitantes que se mantuvieran alejados mientras continuaban las protestas. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ordenó redactar cargos para iniciar el juicio político contra el presidente Donald Trump. Un juicio político en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está cada vez más cerca, pues la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, le ordenó al Comité Judicial redactar los cargos para enjuiciar al jefe de Estado. Para Pelosi, las acciones de Trump para presionar al gobierno ucraniano con el objetivo de perjudicar a su rival político, el demócrata Joe Biden, no dejan otra opción que proceder a juzgarlo con miras a su destitución. Pese a que los cargos de abuso de poder, obstrucción a la justicia y soborno serían los que podría enfrentar el líder republicano en un juicio político, el mandatario desestima el proceso. En el sur de Florida, un robo a una joyería terminó en tragedia. 2 ladrones secuestraron un camión para escapar de la policía, lo cual desencadenó una persecución que terminó en un intenso tiroteo. 4 personas murieron, incluidos los 2 sospechosos del atraco, el chofer del camión aparentemente llevado como rehén y una persona en un auto que estaba cerca del lugar también perdió la vida.